Padre celestial, eterno y de la gloria, hoy hemos venido, Padre Santo, desde el lugar en el cual tú nos tienes, Padre Santo, para poder clamar a ti, para que en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros tengamos una palabra de refrigerio, de exhortación, de confrontación de parte tuya. Yo agradezco a ti, Padre Celestial, porque nosotros, tus hijos, podemos tener situaciones muy diferentes el uno del otro. Pero agradecemos porque te tenemos a ti como común denominador y eso hace, Padre Celestial, que nuestros problemas y situaciones pueden estar abarcadas por circunstancias totalmente contrarias los unos de los otros. Pero eso hace que tú, Padre Celestial, resplandezcas sobre nuestra vida como poderoso gigante para tratar de dar solución en tu tiempo y en tu voluntad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, clamamos a ti, Padre Celestial, para que hoy tú puedas, Padre Celestial, permear cada corazón, para que tú entres, Padre Celestial, de forma absoluta, para que las partes de nuestra vida, Padre Celestial, que no hayan sido entregadas a ti, en las cuales tú no tengas gobierno todavía, hoy nosotros deseemos cederlas delante de ti para que tú intervengas. Hay situaciones en nuestra vida que únicamente podrán ser solucionadas con una intervención divina. Y clamamos a ti porque en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos entendido por tu palabra que hoy nos congrega tu nombre. Hoy nos congregamos, Padre Celestial, para dar honor y alabanza al único y sabio Dios, al único que la merece. Bendecimos este día, Padre Celestial, sin dejar de orar por la situación de nuestra nación y del mundo entero. Gracias damos, Padre Celestial, por los entes gubernamentales. Gracias damos, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo sobre nosotros. Oramos por nuestro departamento de Boyacá, Señor. Oramos por los 123 municipios que la constituyen. Oramos, Padre Celestial, para que en los municipios, corregimientos, veredas, Padre Santo, que no tengan todavía presencia tuya, se pueda levantar una iglesia y así como nosotros gozamos de tu compañía y tu presencia, también estas personas puedan gozar de esta. Clamamos a ti para que tú envíes obreros a tu mies, Padre Celestial, porque la mies es mucha y los obreros con tanta necesidad que hay siempre terminarán siendo pocos. Por eso clamamos a ti para que tú envíes hoy obreros a tu mies. Enamora gente, Padre Celestial, de tu palabra, de la predicación de la palabra, para que tengan la capacidad, Padre Celestial, de replicar, de multiplicar lo que tú has puesto en sus mentes y en sus corazones. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Iglesia, muy buenos días. Un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga muchísimo. Es un privilegio poderles acompañar. Y yo iba a dejar un comentario para el final, pero vamos a hacerlo pues al principio. Porque si usted me conoce bien, sabe que la intención mía es que usted se vaya con la predicación de la palabra. De hecho, así lo hacíamos cuando estábamos en nuestro lugar, que seguimos clamando al Señor para un lugar para nosotros como iglesia. Pero ustedes recuerdan que yo siempre daba los anuncios al principio, porque la intención mía es que usted se vaya con la palabra del Señor. No que se acuerde que tal día hay ayuno o que anunciemos cosas, sino que usted se vaya con la palabra. Y yo me veo movido a hacer un comentario porque algunas personas me han preguntado por interno que yo les dé como una orientación acerca de la pandemia y de las vacunas y este tipo de cosas. Si ustedes me conocen bien, yo siempre he pensado que yo soy el pastor de la iglesia, no el dueño de la gente. Entonces yo en eso sencillamente decido no meterme porque la gente es libre, ¿cierto? Nosotros nunca hemos querido tener una iglesia, y aquí hay algunos antiguos de la iglesia, que sea una iglesia dictatorial, que yo tenga como ese poder sobre la gente para decir, por ejemplo, vacúnese o no vacúnese. Eso yo creo que es cada persona con su Señor. Pero sí varias personas, y no son 2 o 3, varias personas son de 8 o 10 personas. Me han preguntado por interno, pastor, ¿qué hacemos con este asunto de la vacuna? Y ayer yo fui a comprar
O sea, y yo lo tenía como pendiente. Yo dije, ¿en qué momento lo digo? Porque me interesa que el culto, hombre, sea para el Señor. A nosotros nos convoca en la presencia del Señor no estar hablando ese tipo de cosas. Pero ayer Dios me volvió a recordar y yo ahí ya sí no creo que es casualidad, pues. Yo fui a comprar donde mi regente farmacéutica, yo fui a comprar vitamina C. Me gusta tener vitamina C y tomarla, pues, y todo el cuento. Y ayer, eh, don Luis, que es el regente farmacéutico al cual yo le compro, él me dice, eh, pastor, tengo una pregunta. Él me dice, yo tengo diabetes. Yo, o sea, según su pensamiento, ¿usted cree que yo debería vacunarme, sí o no? Si usted me conoce, usted sabe que a mí me dio risa, porque, porque a mí no me gusta hablar de estos temas sencillamente porque muchas veces lo que uno dice, hermano, es como para meterse en problemas, ¿cierto? Entonces yo me empecé a reír, pero reí hasta que me bajaron lágrimas, pues y yo muerto de la risa. Y don Luis me decía, pero pastor, ¿usted de qué se ríe? Yo le dije, hermano, porque como 8 o 10 personas de la iglesia me han preguntado por interno, ¿qué hacemos con esto de la vacunación? Y a mí me dio mucha risa y yo me puse a pensar en algo, mira. Eh, y es como para poderle responder a algunas de esas personas que yo creo que tendrán que estar por ahí conectaditos, si tenemos que vacunarnos o no. Y es una opinión muy personal, o sea que si usted piensa diferente, estamos en un país libre hasta donde entendemos y usted puede pensar diferente, o sea, no se vaya a enojar conmigo, pero creo que nosotros tenemos que tener fe con responsabilidad social, ¿cierto? Eh, entonces, para muchas personas que me han preguntado en la iglesia si se tienen que vacunar, yo les respondería de la siguiente manera. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses, al cumplir 4, 6 y 7 meses, al año y medio y a los 5 años, así de fácil, sin enredos ni nombres extraños. ¿Te acuerdas de esa propaganda? Y decía, ¿cómo es? Así te acordarás con esta canción y lleva el carnet de vacunación. Mire, yo nunca he visto a gente tan renuente a la vacuna cuando a nosotros, a la edad que tenemos, ya nos han puesto como 10, ¿cierto? O sea, desde que el bebé nace, apenas nace, lo primero que hacen es limpiarlo y después le vacunan, apenas nace. Y yo creo, hermanos, la verdad, les digo de todo corazón, es una opinión muy personal, pero siento que como líder necesito dar una orientación de esto. Yo creo que nosotros podemos tener fe y sabemos que el Señor Jesucristo nos cuida, claro que sí, pero yo creo que tenemos que ser responsables. No lo hagamos por nosotros, hombre, es como por la gente que nos rodea. Yo le dije a don Luis, pues si usted me permite hablarle, ya que usted me lo está preguntando, porque yo soy malo metiéndome en lo que no me importa y a donde no me han llamado, pero yo creería que sí, porque si usted no se vacuna y Dios no lo quiera, le llega a dar eso y usted contagia a su esposa y su esposa se le muere, usted se va a ir para, yo creo que o sea, yo no sé usted dónde se va a meter, pues, porque a usted le va a causar mucha tristeza que usted pudo contagiar a una persona y que esa persona murió. Pastor, pero es que hay personas con vacunas que también les ha dado. Sí, pero está comprobado que las personas que tienen vacunas pues tienen menos riesgo de contagiarse al final. Y ya si te has contagiado o no, yo creo que ahí tenemos que ser responsables, hermano. Esto no es un asunto de fe, esto es un asunto de responsabilidad social, es lo que yo pienso. Una hermana que no voy a decir el nombre me dijo, pastor, ¿usted ya se vacunó? Yo le dije, mi amor, pero tengo 34, hermano. O sea, ahí ella me quiso decir viejo, ¿no? No, mentira, ella me está viendo y tiene que estar muerta de la risa. Yo sí. Entonces, llegué y le dije yo, pero mi amor, yo tengo 34 y dijeron en Tunja de 35 para arriba. Dijo, ay, pastor, perdón. Ay, me dijo viejo camufladito, pero listo. Cumplo en agosto 35 y si han bajado, yo me vacuno. Porque al final pienso que tenemos que ser responsables con el tema, respetando eso sí a las personas que piensan diferente. Si usted cree que no, pues eso es su decisión. Pero yo en responsabilidad social tengo una esposa y 2 hijos en casa, necesito hacerlo, ¿ok? Entonces yo espero haber sido como contundente y claro con el tema, dándole libertad a la gente que piensa diferente. Porque si usted piensa que no tiene que vacunarse, pues usted no se vacuna, porque es su decisión. Pero yo sí consideraría
que en un asunto de responsabilidad social sí hay que hacerlo. Es mi opinión, ¿ok? Iglesia, Éxodo 14. Y le pido perdón a Israel, a Laura, a Damaris, a todos los que me escucharon cantar una cancioncita de esta, hombre. O sea, pero es en serio, hermano. O sea, nosotros estamos remilgosos por una vacuna que nos quieren poner ahora, cuando a este punto nos han puesto como 10 vacunas. Mira, mi esposa no me deja mentir que por ahí tiene que estar. Nosotros el miércoles de esta semana, llevamos a nuestros hijos para un refuerzo de sarampión y de un visaje ahí, que hay una campaña. Tocó llevarlos a que los vacunaran otra vez. A mis hijos el miércoles, otra vez. No le pongan tanto cuento. Y ya los que piensan que la vacuna es la marca de la bestia, hermanos, eh, dejen de ver tanta televisión en el nombre de Jesús. No, o sea, eso ya es el colmo, pues. O sea, no es la marca de la bestia, no te van a gobernar, después no se te convierte adentro y se te coagula y se convierte, pastor, como en un granito de arroz y ahí te espían. Por el celular hace 100 años nos están espiando, tranquilos. No es la marca de la bestia, vacúnense. Éxodo 14, versículo 1. Hoy estaremos trabajando bajo el título Pasa a la otra orilla. Pasa a la otra orilla. Julio se caracteriza por ser un mes que nos pasa a la otra orilla, a la segunda mitad del año, ¿no? O sea, junio tenemos como el mes sexto, según nuestro calendario. Eh, si usted piensa pues en los mayas u otra cosa, yo ahí sí no sé. Pero hablando del calendario de nosotros, junio es como la mitad. Y cuando usted pasa a julio, pasa a la otra orilla, o sea, pasa al siguiente semestre. Y vamos a tener predicaciones de pasar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia estamos en un proceso de transición y Dios nos quiere pasar a la otra orilla. La otra orilla para nosotros sería tener nuestro local propio, no sé de qué manera lo vaya a hacer. Lo que yo sí le encarezco es que por favor usted nos ayude a orar, porque tenemos que estar todos como iglesia, como dice Hechos capítulo 2, en el mismo espíritu y en el mismo sentido. Dios tendrá que darnos un local, yo sé que sí. De la manera que Él quiera, pues de la manera que Él quiera. Yo no sé ni cómo lo va a hacer. De pronto, si usted sabe, me dice, pero yo en este momento no sé. Pero entendemos también por la palabra del Señor que estos pasos hacia la otra orilla son muy necesarios, ¿ok? Entonces, hoy nosotros estaremos trabajando bajo el lema Pasa a la otra orilla, y es entendiendo que en este momento quizá muchos de nosotros podemos estar desesperados congregándonos desde casa y queremos la verdad tener un local. Pero yo creo que Dios está reconciliando varias ideas. Un asunto de responsabilidad social hasta que la mayoría de la gente se vacune. Yo creo que esto nos ayudaría mucho también, porque bueno, una cosa sí les digo, así nosotros tuviéramos el local ya, yo no meto a la gente en un local, porque toda la gente no está vacunada y hay un riesgo, estamos en pico de pandemia. Tenemos que ser inteligentes también. Aquí no es por andar corriendo a hacer cosas, aquí es por pensar muy bien y dejarse guiar por el Señor. Pero entonces nosotros estamos, algunos podemos estar desesperados en la casa, porque nos gusta el abrazo, nos gusta el contacto físico en la iglesia. Eh, pero algunos podemos estar en esta orilla de la desesperación y algún día tendremos que estar en la orilla de la victoria, cuando ya estamos en un lugar donde podamos congregarnos. Entonces, bajo subtítulo, estaremos trabajando bajo la orilla, ok, de la orilla de la desesperación a la orilla de la victoria. Una historia muy conocida. Bajo el título Pasa a la otra orilla, vamos a leer Éxodo 14 en el versículo 1. Entonces tenga la amabilidad y me acompaña. Pasa a la otra orilla, de la orilla de la desesperación a la orilla de la victoria. Hablando, leemos con la dirección del Espíritu Santo, que es el que siempre nos debe gobernar, ¿ok? Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Picahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron,
¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Verso 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Picahirot, delante de Baal-Zephón. Verso 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su gente de a caballo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda.
Así salvó Jehová aquel día de mano de los egipcios a Israel. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amados, yo no sé si en alguna parte de su vida ustedes han sentido que los van a robar. No sé si alguien haya experimentado una sensación que esté seguro. Es que me venían siguiendo, yo le vi la malicia, yo le vi la intención. No sé si en un punto alguno de ustedes haya sentido que los van a robar. Un chico, una chica, dos chicos sospechosos y tuve que cambiarme de acera porque yo sabía que iban a hacer algo. Y no sé si recordás ese momento de angustia cuando por ahí te iban a robar. Pues bueno, déjame decirte que a estos que están acá no los iban a robar, a estos los iban a matar. Entonces, si en algún punto has sentido la angustia de que de pronto te iban a robar, imagínate qué pudo pasar por la cabeza de estas personas al sentir que Faraón venía tras ellos a matarlos. Y por eso nosotros estamos trabajando hoy bajo el lema o el título que Dios nos da: pasa a la otra orilla. Muchas veces nosotros estamos llamados de parte de Dios a pasar a la otra orilla, pero tenemos el mar enfrente. Y cuando tenemos el mar enfrente, nosotros empezamos a buscar soluciones porque creemos que el mar es un impedimento. Bíblicamente está demostrado que las aguas no son un impedimento para Dios. O sea, ningún obstáculo que se pose enfrente nuestro o que nosotros tengamos enfrente de nuestra humanidad está constituido como un obstáculo para poder atravesar. Si Dios dice que es por ahí, es por ahí. Entonces, bajo el lema de la orilla de la desesperación a la orilla de la victoria, vamos a trabajar los puntos de predicación quizá que alcancemos para hoy. Lo primero, o primer punto de predicación o primera orientación tiene que ver con su voz. Su voz, de eso vamos a hablar. Su voz o su presencia. Porque cuando Dios pone su voz es porque quiere que su presencia esté en ese lugar. Hermanos, mire, Éxodo 14, versículo 1 nos muestra lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo. Todo el andamiaje de esta historia se desarrolla porque Dios tuvo la intención de hablar con Moisés. Hermanos, Dios tiene que estar en medio del asunto para que las cosas vayan bien. Y aquí el cristiano siempre tiene problemas con esto. Porque nosotros hemos entendido que para que las cosas vayan bien, el plan tiene que ser súper chévere o bacanísimo. O sea, no, y eso suena bien y nos reunimos con dos amigos y decimos, venga, ¿por qué no montamos un negocio y por qué no hacemos esto? Y suena muy bien. Y nosotros creemos que como creyentes nosotros necesitamos dos requisitos. Uno, que el plan sea bacano, que el plan sea chévere, que el plan funcione. Nosotros pensamos que así funciona el tema, ¿no? Y hablando de eso, no tiene que ser que el plan sea chévere. Tiene que ser que Dios te haya dicho que hagas ese plan. Porque la idea puede ser muy buena, pero sin Dios dentro de la idea. No importa que el plan suene bien, no importa que el plan sea o suena chévere o se vea chévere. Importa que Dios esté en medio del asunto. Y lo segundo que nosotros creemos que para que las cosas funcionen bien es creer que somos hijos de Dios. Entonces, como nosotros creemos en Dios, decimos, eso Dios me respalda. Porque nosotros pensamos que eso es así. O sea, que eso es como soplar y hacer botellas, como nos decían los viejos. O sea, nosotros en serio pensamos que las dos condiciones para que algo funcione es que sea chévere o que sea cool. Y la otra condición, literalmente nosotros pensamos que es esa. Yo soy un hijo de Dios, Dios me respalda donde yo me meta. Véanle la cara a estos. Hermanos, no funciona así. En serio, no funciona así. El plan funciona porque Dios es el centro del plan, no porque el plan sea chévere, no porque a doña Magnolia le esté dando plata a eso, entonces montemos el mismo negocio que doña Magnolia, porque a doña Magnolia le está dando plata a ese plan. Dios con cada persona trabaja de forma diferente. Entonces, mira, Dios tiene que ser el centro de tu plan. Por eso el capítulo 14 de Éxodo empieza diciendo que Dios
trató de comunicarse con Moisés. No fue Moisés el que quiso salir, fue Dios el que le dijo que saliera. ¿Te acordás de ese salmo maravilloso que es el Salmo 127, que ustedes lo conocen? Para las personas que están anotando, anótenlo porque ustedes de memoria se lo saben. Recuerda que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí no importa que nosotros intentemos hacer una casa muy bonita. Aquí no importa que los centinelas o la guardia haga guardia, perdón lo redundante, a la ciudad. Aquí importa que sea Dios quien les haya dicho que hagan eso. A nosotros de nada nos sirve intentar tener buenos planes si Dios no es el centro de ese plan. Entonces, mira, en esta historia de la nación de Israel, ustedes saben, ellos salen de Pitón, de la tierra de Gosén, y Faraón viene a perseguirlos, ¿cierto? Porque se da cuenta que ahora se ha quedado como sin servidumbre. Entonces, bíblicamente para nosotros, no importa si el asunto es arriesgado, no importa quién te persiga, no importa lo grande del reto, lo que importa es que Dios te haya dicho que lo hagas. Porque si Dios te ha dicho que lo hagas, pues no importa, no importa, no importa el riesgo. Pongámonos en consonancia nosotros o en la condición de que nosotros fuésemos esta nación de Egipto. ¿Será que nosotros hubiésemos tenido la misma actitud del pueblo que empezó a pelear con Moisés? Si ve, para eso nos trajo aquí, hermano, ya nos van a matar. Pues yo creo que sí. Muchos de nosotros hubiésemos empezado a pelear, porque nosotros al parecer estamos muy contentos cuando arranca el tema. Pero cuando la cosa se pone peluda, cuando la cosa se pone dura, cuando no es como muy claro el panorama, nosotros empezamos a pelear, porque creemos que nos hemos equivocado. Hermanos, no. La pregunta que nos hace el texto bíblico hoy es, ¿quién llevó a Moisés hasta ese punto de su vida? Y la respuesta usted se la sabe. El mismo Dios lo llevó ahí. Entonces, si Él te llevó hasta ese punto, Él te sostiene. Aún recuerdo con mucha alegría ese texto o esa perícopa bíblica en el cual el Señor Jesús lo va a mandar a predicar y llegar estos muchachos con un camping, hermano. Y el Señor Jesús les dice, pero venga, ¿y ustedes para dónde van? No, Señor, que usted nos va a mandar a predicar que somos 70, que dos en dos y ustedes para dónde van con ese poco de ropa. No, que para predicar que toca salvar el mundo. Que no, mi amor, venga, le explico. Hermano, arranque. No necesitas la mayor parte del sustento. Necesitas que entiendas que yo soy tu sustento. Entonces no lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias de repuesto, ni doble túnica. Váyanse. Señor, pero es que en el desierto hace frío de noche. Que se vayan por el camino. Lo que necesiten, yo se los voy a colocar. ¿Por qué nosotros entendemos que los impedimentos o la escasez de algo se convierte en algo determinante para obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Por qué entendemos la vida así? O sea, ¿por qué entendemos que, somos nación de Israel? O sea, metámonos en el papel que somos el pueblo, ¿cierto? O sea, Dios nos dijo, salgan de Egipto. O sea, ¿quién dijo salgan de Egipto? Dios. ¿Quién nos llevó hasta ese punto? Dios. ¿Y por qué cuando vemos el mar ahí nos aterramos y empezamos a echar para atrás y a pelear con el líder? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a decirle a Moisés, pero Moisés, ¿no te dijimos que nos quedáramos sirviendo en Egipto porque ahí ya teníamos casa? Hermano, si Dios te lleva hasta algún lugar, Él te sostiene. Bíblicamente, si Dios te da la visión, Él te dará también la provisión. No importa lo grande del desafío, importa que Dios te haya dicho que lo ejecutes. Si Dios te dijo, Él hace. ¿Quién llevó a Moisés hasta ese punto? Dios. Si Él lo llevó, Él lo sostiene. Nunca hay que pensar como hijos de Dios que cuando hemos escuchado la voz de Dios y empezamos a caminar, lo que se ponga por delante tiene que hacernos regresar. A mí me encanta y yo leí todo el pasaje porque ellos miran hacia atrás cuando Faraón viene. Y cuando ellos miran hacia atrás, Faraón viene
Lo que les va guiando delante de ellos se pone detrás para quedar entre el pueblo adelante, el Dios en la mitad para que no pudieran llegar a ellos y Faraón y su gente de a caballo atrás. La pregunta es, después de que ellos empiezan a meterse pues a este camino donde antes estaba el mar, porque el camino está seco, la pregunta es, el texto dice que ellos miraron hacia atrás y la respuesta es no. Hermanos, después de que Dios nos diga algo, no hay que mirar hacia atrás. Porque el mirar hacia atrás nos asusta. El mirar hacia atrás algunas veces hace que tengamos ganas de devolvernos. El mirar hacia atrás hace que quitemos la mirada de adelante, donde Dios está guiándonos. ¿Cómo podemos pasar de esta orilla de la desesperación a la orilla de la victoria sin mirar hacia atrás? Lo primero tiene que ver con su voz, que para nosotros sería su presencia. No podemos movernos si Él no está. Y Moisés tenía eso clarísimo. Dios un día le dijo a Moisés, si usted recuerda la historia, Moisés, te voy a sacar de Egipto, o sea, 430 años preso en Egipto, la nación de Israel, voy a sacarlos. Y Moisés le dice a Dios una cosa muy cierta. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo. Moisés, el líder en excelencia que tuvo el Antiguo Testamento, Dios le da una orden y le dice, váyase. Y Moisés se aseguró. Le dijo, si tu presencia no va, yo no me muevo. Y nosotros, que nos falta bastante para llegar al nivel de Moisés, nomás es que nos pinten pajaritos en el aire y le salimos a esa vuelta bien. Venga, mire que fulano de tal montó un negocio chino y está ganando 500,000 pesos semanales. Eso es súper fácil. Y usted cuelga jeta y dice, ay, ¿en serio? Sí, eso es que está dando plata, eso que camine. Y usted se mete como un loco a eso. La pregunta es, ¿Dios le dijo que metiera esa vuelta, hermano? No. Entonces, ¿para qué se pone a fregar con cosas que Dios no le ha dicho? ¿De quién está recibiendo Moisés la orden que por favor camine? De Dios. Y con todo y que Dios fue el que le dijo a Moisés, empiece a caminar, Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros sin la presencia de Dios? Creyendo que el único requisito es, yo soy hijo de Dios, yo soy creyente en Él. Como yo creo en Él, vamos para adelante porque Dios me respalda. No, hermanos. Aquí se necesita su voz y su presencia. La palabra del Señor dice, habló Jehová a Moisés al principio. Y al final la historia termina bien, sí. En la mitad hubo dificultades, claro, pero cuando Dios al principio del capítulo 14 de Éxodo te dice, habló Jehová a Moisés, si la voz de Dios está, el final tiene que ser bueno. La cosa es que nosotros muchas veces queremos quitar la voz de Dios y queremos que el final sea bueno. Y sin la voz de Dios, el final no va a ser bueno. Lo primero tiene que ver con su voz, que para nosotros sería su presencia. Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de este lugar. Porque el requisito de que la historia termine bien es si empezamos con la presencia de Dios. Por eso nosotros hacemos matrimonios y nos dedicamos a Dios. Por eso le presentamos los niños a Dios. Por eso consagramos las casas y los apartamentos a Dios. Por eso ungimos los carros, ungimos los vehículos, ungimos las casas, porque esto es aceite, es presencia de Dios. Porque si Dios no está, no interesa. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y si Jehová no fuese el guardia o el guardián de la ciudad, en vano vela el que la guarda. No tiene sentido hacer planes, así suenen muy bacanos, así suenen muy chéveres, si Dios no te ha dicho que lo hagas. Lo segundo tiene que ver con su orientación. Lo primero es su voz, que es su presencia, y lo segundo es su orientación. Mira, recibir orientación
de parte de Dios no es fácil, porque en ocasiones la orientación va en contra de nuestra voluntad. Reitero, recibir orientación de parte del Señor muchas veces no es fácil y no es lo más sencillo de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gusta lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y como algunas veces no nos gusta lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, pues preferimos no recibir su orientación. Éxodo 14:2, hablando de su orientación, como segundo punto de predicación de hoy, su orientación. La palabra del Señor dice, Éxodo 14:2, di a los hijos de Israel que den la vuelta. Escuche bien esto y lea este texto con mucho sentido porque voy a intentar explicárselo después. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante del mar acamparéis. Quiero que entiendas algo. Expliquemos este versículo en términos de guerra. En términos de guerra, lo que Dios le está proponiendo a Moisés es un suicidio colectivo. No es lógico. Te lo digo carnalmente, humanamente hablando. Lo que Dios le pide a Moisés en términos de guerra y de defensa es ilógico. Si ustedes ven un mapa, que para mí la forma mejor de ver el mapa es teniendo el mar Mediterráneo arriba, como esa media luna hacia arriba que se te va así. Si tenés el mar Mediterráneo arriba, vos tenés a Pijajirot acá. O sea, y la otra montaña acá. Y el mar aquí de fondo. Y Dios, estando ellos acá, espero que estés viendo mi pantalla. Si me estás escuchando, pues bueno, ahí tenés que ver la prédica después o ver mi pantalla. Dios lo que hizo, ellos están así, Pijajirot, Migdol y el mar atrás. Ellos están acá en la parte de afuera y Dios le dice a Moisés que se meta, por favor, en una herradura en la cual no tiene sentido y en la cual él no va a tener salida. Me explico, para que ustedes lo vean así de frente. Hay como una herradura, es como algo así. Pijajirot, el mar queda aquí abajito y Migdol queda acá. Dios le dice a Moisés, métase aquí en la mitad. Moisés está por fuera. Dios le dice, bordeen el campamento, le dice, den la vuelta y métanse aquí en la mitad. O sea, pónganse aquí. En términos de guerra, ¿eso es lógico? No. En términos de Dios, ¿es lógico? Sí. ¿Qué batallón, qué campamento se va a encerrar en una sin salida para que el enemigo lo mate? Porque lo que Dios le dijo a Moisés en esto, Moisés está por fuera, acá, y le dice, bordee el campamento y métase aquí, hermano. Pero si aquí abajo tengo el mar, tengo a Pijajirot, tengo a Migdol y Faraón viene por aquí y aquí hay mar, pues me mata. El día que la iglesia entienda que los mandatos de Dios son de lo más ilógico que hay, ese día vamos a empezar a caminar de mejor manera con él. ¿O es que a vos te hace muy lógico lo que Dios hace en la Biblia? ¿Vos te acordás que un día el Señor Jesús encuentra a un ciego y necesita aclararle sus ojos, o sea, colocarlo a ver? Y dice la palabra del Señor, no es un invento mío, amados. Dice que puso saliva en la tierra, hizo como una mezcla y se la puso en los ojos. Y sus ojos le fueron abiertos. ¿Eso es lógico? No. O sea, ¿eso es lógico? No. ¿Al obedecerlo hay bendición? Sí. En términos de guerra, esta orden de parte de Dios no tiene ningún tipo de sentido. Hago la pregunta, ¿al final salió bien? Sí, porque no importa si la orden es lógica o ilógica, si tiene sentido o no tiene sentido, si te sentís bien ejecutándola o no te sentís bien ejecutándola. Importa que Dios lo dijo y lo que Dios lo dijo hay que hacerlo. Es tan simple como eso.
El cristiano caminará de mejor manera con Dios cuando entienda que algunas veces a nuestros ojos lo que Dios ordena no tiene sentido, pero Dios ya vio la fotografía completa de nuestra vida. Para Él eso sí tiene sentido. Ve, hermano, las órdenes de Dios en la Biblia tienen sentido. Analicemos un caso, que es el caso de Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham tiene 75 años y Sara 65. Y Dios se le aparece y les promete que les va a dar un hijo. Cuando a Abraham, pues le nace el pelado, ¿cierto? A los 100 años, pues nace el pelado, esperaron casi 25 años. Y cuando el niño ya está grandecito como adolescente, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Metámosle lógica a esa historia. Dios, ¿para qué le promete por ahí en Génesis 16 y 17 un hijo a Sara y a Abraham? Si en Génesis 22 se lo va a quitar. Pues no le prometa nada y al final pues no se lo quita, porque tu razonamiento y el mío es así. Y se nos olvida que en Deuteronomio dice, y te llevé al desierto para probarte. O sea que a Dios le encanta probarnos, sí. Métele lógica a esa historia. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. No hay menstruación, no hay camita para el bebé. Dios se inventa volverle a colocar otro aparato reproductor a Sara. Le puso la camita del bebé en el vientre de Sara nuevamente para que pudiera quedar embarazada. Y cuando Sara puede quedar embarazada y tiene el muchacho, Dios le dice al papá, haga el favor y me entrega a su muchacho en sacrificio. Porque entregarlo como lo entregó Ana, mamá de Samuel, es yo lo dejo al templo para que le sirva al Señor. Eso es un tipo de entrega. Pero aquí es entrégame, o sea, asesina a tu hijo. ¿Para qué Dios le dice 25 años atrás te voy a dar un hijo para después quitárselo y tomarle la vida? ¿Es lógico eso? No. ¿Dios tenía propósito en eso? Sí. Cuando nosotros entendamos que lo que Dios nos pide puede parecernos un sinsentido, pero que en eso hay proyecto y propósito de Dios y está su voluntad, la iglesia empieza a trabajar de manera diferente. Mira, yo algunas veces para entender estas historias me imagino algunas cosas de la historia, ¿no? ¿Ustedes imaginan donde don Abraham le hubiera dicho a doña Sara que Dios le había pedido el hijo para irle a meter cuchillo? ¿Ustedes están entendiendo eso? O sea, escenifiquemos aquí. Sara está en la casa cortando cebolla y tomate porque va a hacer unos huevos pericos. Entonces Sara está aquí picando. Tiqui, 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 tiqui. Y llega don Abraham con la orden de Dios. O sea, Dios le dijo a Abraham, papi, entrégueme su hijo en sacrificio. O sea, mate a su hijo. Entonces Sara está aquí picando tomate y cebolla. Tiqui, 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 tiqui. Entonces llega don Abraham, abre la puerta. ¡Pum! Entró. Hola, amor. Hola. Abraham, ¿cómo estás? Bien, mi vida. No, aquí acabo de hablar con Dios. Y Sara está aquí concentrada picando tomate y cebolla. Tin, 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 porque va a hacer unos huevos pericos, que a Abraham le gustan huevos pericos. Tin, 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 tin. Entonces Abraham le dice, mija, ahí vine, ¿qué pasó? Me encontré con Dios por el camino. ¡Ay, qué bendición! Ese Dios nunca nos abandona. Y Sara sigue picando tomate y cebolla. Tin, 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 tin. ¿Y qué te dijo, amor? Y Abraham le dice, no, mija, eh, pues ¿cómo te lo explico? Pues Dios me dijo que matara al muchacho. Sara está aquí. Tiqui, 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 tiqui. En ese momento, Sara deja de picar cebolla y levanta su rostro suavemente y le clava los ojos a Abraham y le dice, ¿qué? Hombres que me están escuchando, cuando una mujer dice que no es que no entendió, te está dando la posibilidad y la oportunidad de que te arrepintas de tus pecados y que cambies de idea. Entonces, Sara le dice a Abraham, ¿qué? No, sí, que es que me encontré con Dios y Dios me dijo, vaya y mate a su hijo. Ay, hermano.
Ustedes recuerdan que por ahí en el 95 se salió una serie de Sina, la princesa guerrera. ¿Recuerdan? Una que se hablaba y que con los dioses y toda esa pendejada, listo. Tenga esa idea. Sina, la princesa guerrera, téngala aquí. ¿Y ustedes recuerdan a Barbara Blade? Una propaganda de Lady Speed Stick, una vieja que se depilaba con un machete. ¿Recuerda? Peligrosísima la vieja. Tenga esa idea. Combine a Sina, la princesa guerrera, con Barbara Blade. Combínelas. Tenga esa idea. Esa combinación de esas dos viejas le queda pendeja a Sara. Porque Sara, con el cuchillo que está picando tomate y cebolla, ¿qué cree que hace? Se le va encima a Abraham, y ahí el sacrificio no hubiese sido el de Isaac, sino que el sacrificio hubiese sido el de Abraham. Esa historia, un poco fantasiosa que les acabo de contar, demuestra que las órdenes de Dios, cuando empiezan a ser meditadas, terminan siendo desobedecidas. Las órdenes o los mandatos que Dios nos da, cuando empiezan a ser meditados, pero ¿por qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hermano, vea, llévese algo en su cabeza. Dios no le quita nada que no le vaya a multiplicar. Dios a Abraham le pidió su único hijo y lo hizo padre de multitudes. Le pidió uno, lo hizo padre del mundo entero. O sea, Dios no te toca nada que no quiera multiplicarte. Por eso lo que nosotros pongamos en las manos de Dios se multiplica. Eso es así de simple. ¿Qué te intento decir con esto? Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos diga, así no tenga ningún tipo de sentido. A mí me ha pasado varias cosas en ese sinsentido de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que su orientación, que es el segundo punto de predicación, tiene que ser bien recibida. En un tiempo, yo hacía deporte, ¿cierto? Y por ahí está mi esposa conectada, que no me deja mentir en esto. Es una historia muy real, para entender que muchas veces lo que Dios te oriente a hacer se convierte en la respuesta para otras personas. Y muchas veces porque vos no entendés, porque no comprendes muy bien, porque para vos es un sinsentido, desobedeces, sabiendo que podés ser respuesta, obedeciendo ese sinsentido para otras personas. Esta historia, y creo que con esta terminamos. Yo antes hacía deporte, entonces yo estaba en una piscina, ¿cierto? Y 2 días antes de ir a esa piscina, Dios colocó una persona en mi mente, literalmente. Y Dios puso esa persona en mi mente. Y yo decía, pero ¿por qué estoy pensando tanto en esta persona? Era el pastor de una iglesia, ¿ok? Grande también el hombre. Y pero 2 días, pero yo me soñaba con ese señor. Pero en serio, hablaba con alguien. Ay, ¿te acuerdas del pastor fulano de tal? O sea, estaba en mi mente esa persona. Para mí eso no tiene sentido. Yo estoy el tercer día en la piscina. Creo que estoy con Nata. Nata está en la gradería, yo estoy nadando. Y yo nadaba, y el man aquí. Y yo nadaba, y el man aquí. Y yo decía, no, venga, esto está raro. O sea, perdón, y no es porque yo tengo otras inclinaciones, yo soy heterosexual y ejerzo, mi esposa testifica. Pero un man en mi cabeza, y yo decía, ¿qué pasó aquí? Y yo pienso en ese man, y pienso en ese man, es un pastor de otra ciudad. Y yo dije, no, esta friega me la quito encima. Yo creo que Dios me está mostrando que vaya a la casa de este pastor a ver qué es la vaina, porque una pensadera, pero 3 días, hermano, que era él y él. Entonces yo literalmente salí de la piscina, me duché, me cambié, venía hacia mi casa. Y Dios pone en mi corazón entrar a la Carrefour, a Jumbo, a Unicentro, a hacer un mercado. Entonces yo fui e hice un mercado. Puse el mercado en el carro y me vine acá para cambiarme definitivamente y salir hacia esta población. Yo salí hasta esta población y antes de salir hasta esta población, Dios me dice, aquí en la casa, Dios me dice, toma el 50% de tu ropa y ponlo en una maleta. Aquí quiero hacerte un paréntesis. Este chocolatito no cabe en cualquier talla de ropa, ¿ok? O sea, usted va a una tienda y pide S, M, XL, algunos más chiquiticos, dame XS, yo pongo zapato de niño, pastor, o sea, eso es una nimiedad. A mí me toca mandar a hacer mi ropa. O sea, este brownie no va a un almacén y dice, dame una XL y me la pongo. No, yo en un XL de los almacenes de aquí quedo como un chorizo de importación empacado al vacío. O sea, yo no me puedo meter en la ropa de acá. O sea, a mí me toca mandar a hacer mi ropa.
Entonces entienda que cuando Dios me dice que coja el 50% de mis camisetas, de mi camisa mandada a hacer, al negro le cuesta. Yo dije, ay, Dios mío, yo cogí el 50% de mi ropa, de corbatas, camisas de vestir, zapatos, el 50% de todo, y lo metí en una maleta y salí hacia la población donde vive este señor. Y aparte, preparé un sobre como con una ofrenda y me fui. Yo dije, esta joda me la quito de encima, ¿qué es la vaina? Llego yo a la casa de este pastor y yo estoy con ellos hablando. Hola, hermanos, ¿cómo están? Yo no iba a anticipar nada, porque si anticipo todo me tiro el milagro. Entonces yo fui como que no, pasaba por aquí a saludar, pues, o sea, yo pagando peaje y todo, y me fui y hablando con el pastor y con la pastora. Entonces, sondeando el tema, hablamos como por 1 hora y media y en un punto yo le digo, mire, pastor, pues la verdad yo no es que sea un desocupado, a mí me toca hacer varias cosas, pero yo estoy aquí porque creo que estoy recibiendo una orden de Dios. Para mí no tiene sentido. Y yo le pregunté, y yo le conté, perdón, me soñé con usted, estaba en la piscina nadando y pensaba en usted. Y yo le dije al pastor, y no es que yo tenga mis inclinaciones raras, no, yo estoy definido, pero es una vaina, hermano, usted. Entonces yo vine para acá a ver qué es la vaina. Entonces yo le dije, pastor, hágame un favor. Los pelados de alabanza estaban ensayando en el primer piso. Le digo, préstame 3 o 4 muchachos de estos y sacamos unas cosas del carro. Y sacamos del carro, entonces yo saqué el sobre con el dinero, sacamos esa maleta con la mitad de mi ropa y sacamos el mercado y se lo puse en la sala a esta familia pastoral. Yo le dije, Dios puso en mi corazón que hiciera esto, hermano. Y la esposa del pastor empieza a llorar. Y la pastora me dice, pastor, eh, la nevera estaba en la sala. Entonces ella fue y me abrió la nevera con lágrimas y me dijo, mire, abrió su nevera. No había nada en esa nevera. Ella me dijo, yo estoy orando desde hace algunos días para que Dios nos responda. Porque mi esposo tenía 2 camisas de esas de vestir que yo mando a hacer como estas, pues, o sea, esto es mandado a hacer. Entonces, mi esposo tenía 2 camisas y una se le manchó en la lavadora con un jean azul turquí que se la manchó y otra como que se le quemó, una vaina así. Ahí yo estaba entendiendo que Dios me decía el 50% de mi ropa y el tipo, un tipo grandote que también le puede servir mi ropa. Y la nevera vacía, por eso me hizo parar en Carrefour a comprar un mercado. Y me dijo, ella con lágrimas en los ojos, nosotros hoy, pastor, no teníamos para comer. En ese momento, el sinsentido de Dios traerme 3 días pensando en una familia, recobró el sentido. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si yo cuando empiezo a pensar en él y en esta idea, digo, oye, pero hermano, ¿qué me está pasando? Eso tiene que ser que anoche comí una frijolada y eso me cayó mal. Porque como nosotros no vemos a Dios, nosotros nos hemos vuelto supersticiosos, no vemos a Dios. O sea, en serio nosotros no creemos que cuando estás pensando mucho en una persona es el Espíritu Santo colocándote esa persona en tu mente para que la llames, para que ores, para que la visites. ¿Es en serio? O sea, el Espíritu Santo habla de estas maneras también. No tiene que aparecerse un ángel con querubines y con serafines. Dios te habla colocándote una persona en tu pensamiento. Y así Dios te habla para que la llames, para que intercedes por ella, para que alguna cosa. No, los cristianos somos buenos, ¿sabe para qué? Para decir pastor. Es que a mí me da hasta risa. No, pastor, pero se lo aseguro, pastor. Esa tienda estaba vacía, pastor. Y entré yo, pastor, y esa tienda se llenó, pastor. Yo tengo buena espalda, pastor. Para eso es que somos buenos. Hermano, si usted a este punto sigue pensando que tiene buena espalda, yo lo invito a que conozca a Cristo. Nosotros, y qué buena espalda. Hermano, vuélvase serio. Eso no es de buena espalda, eso es de llevar la bendición de Dios a donde nosotros vamos. ¿Te das cuenta cómo el sinsentido en tu vida puede convertirse en la oportunidad de que la vida de otros tengan sentido? Entonces, claro, yo saqué, termino la historia, las camisetas, los pantalones, que eso le sirvió al pastor para poderse vestir los domingos, y sacaba las corbatas y el pastor decía, yo estaba flojísimo de corbatas. Bueno, aquí hay corbatas, mijo. O sea, todo lo que Dios me pidió que hiciera en el sinsentido de mi vida,
cobró sentido para este pastor en esta población. Lo ideal de predicaciones como estas es que nosotros podamos entender que así nuestra vida parezca un disparate y no tenga sentido, esta vida tan movida y tan sin sentido se convierte y es lo que le da sentido a la vida de otras personas. Palabras más, palabras menos. La iglesia está llamada a hacer respuesta y darle sentido a la vida de otras personas. Algunas veces al principio no lo vamos a entender. En el ejemplo que te puse, o sea, Abraham sacrifica a tu hijo después de que lo estás esperando, pero ¿cómo? O sea, Ana, mamá de Samuel, ten un hijo y entrégaselo al Señor. ¿Cómo así que lo ponga en el templo? Pero es que yo estaba, o sea, recuerda que la otra mujer del Cana le hacía burlas a Ana, mamá de Samuel, porque no podía quedar embarazada. Y cuando Dios le da la dicha y quita, no sé si la palabra es esterilidad, porque ahí no dice que ella era estéril, dice que Dios no le había concedido el tener hijos. Y para mí no tener hijos y esterilidad son cosas diferentes, pero bueno, si a su mente le cae mejor esterilidad, digamos esterilidad. Ana, mamá de Samuel, es estéril. La otra mujer de su marido, porque ese fue un sinvergüenza, se le puso a burlársele. Y cuando tiene el niño, Dios, o sea, ella dijo, si tú me das un hijo, yo lo entrego. Tuvo el niño, lo puso en el templo. Sin sentido. Pues mira quién fue Samuel. No, casi nadie. Ungió a Saúl como rey. No, casi nadie. Ungió a David como rey. No, 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 casi nadie. O sea, él importancia no tuvo en el reino. ¿Ustedes recuerdan cómo venía eso empecuecado en los jueces? Léase los últimos 3 capítulos de los jueces. Cada cual hacía lo que quería. Se levantó una generación que no conocía y no temía a Jehová. ¿Sabes qué hizo esa dedicación de Samuel? Unir y reconstruir, restaurar este amor por el Señor. ¿Te das cuenta que no tiene sentido que una mujer que ha sufrido tanto como Ana le entregue su hijo a Dios y lo ponga en un templo? No tiene sentido. Pero cuando leemos la historia, tuvo todo el sentido de la vida. Iglesia, que el sinsentido de nuestra vida sea portador del sentido de la vida de los demás. Hoy el Señor nos ha hablado que su voz y su presencia son muy importantes y que su instrucción debe ser tomada. Su orientación, amados, debe ser tomada. No empecemos a pelear con Dios y entendamos que Dios nos habla de todas las formas posibles. Y nosotros muchas veces no entendemos que es Dios presente en el asunto. Oiga, pero esta semana me he encontrado 4 veces a esta persona. ¡Qué coincidencia! Ay, hermanos, que nosotros de vez en cuando, en serio. O sea, que no nos falte el centavo para el peso. Que nosotros entendamos que si Dios te pone una persona, que si Dios te pone una persona, que si Dios te pone una persona, tan siquiera decirle, ve cómo estás. Y te vas a dar cuenta de la sorpresa que te vas a llevar. Es Dios diciéndote, te la estoy colocando en tus ojos porque necesito que la intervengas. Necesito que le dé sentido a tu vida. Y así pasa con varias circunstancias y situaciones que no entendemos al principio, pero su orientación debe ser tomada. Le damos honra y gloria a Dios por la vida de Abraham, que no se puso a meditar si tenía que sacrificar a su hijo o no, porque fue al monte, lo iba a sacrificar y Dios le apareció y le dijo, Padre de multitudes. Dios no te pide nada que no te vaya a quitar. Orémosle al Señor para que su voz y su presencia nunca se vayan y para que nosotros como hijos de Dios no tengamos en poco su orientación. Papá, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Nosotros clamamos a ti en este tiempo, Padre Santo, porque tú eres maravilloso. Y nuestra vida puede estar como este segundo punto de predicación, sin sentido, sin saber qué hacer, sin la restitución que tú has prometido, sin lo que hemos anhelado delante de ti. Pero hoy tú traes palabra, Padre Celestial, para confirmarnos lo que siempre has dicho en la misma. Que así no encontremos el sentido de nuestra vida, así nos sintamos enfermos, débiles, pobres. Tú sí tienes sentido para nuestra vida. Y tú sí has puesto en nosotros la capacidad, Padre Celestial, de dar a tu iglesia, como tú lo dijiste, semilla al que siembra y pan al que come. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, por tus misericordias, que lo que tú has dispuesto para nosotros, así parezca al principio algo ilógico, tú lo vuelves en algo lógico para la persona que lo recibe.
Pon en nosotros, Espíritu Santo, inquietud por estas personas que tú sabes que tienen necesidad. Inquieta nuestro corazón. No nos dejes tranquilos cuando algo pasa y tú necesitas ejecutarlo. Pon en nosotros, Padre Celestial, la gran capacidad de discernir lo que tú quieres para otras personas. Porque muchas veces el sinsentido y lo ilógico de nuestra vida se convierte en portador de sentido para la vida de otras personas. Hemos orado y clamado a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos, Padre Celestial, que tu voz, que es tu presencia, y tu orientación nunca se vayan de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor.